Listo, muchachos. Entonces, local storage. ¿Qué será eso de local storage? A ver, ¿quién lo hizo? ¿Qué leyó sobre local storage? Para almacenar en la web, ¿cierto? Entonces, ¿dónde almacenamos? Si hablamos de almacenamiento en la web, ¿es para almacenar dónde? ¿Qué? En el navegador, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tenía que hacer antes de meterme con eso de local storage era mirar dónde almacenaba el local storage, ¿cierto? Entonces, si yo le doy clic derecho, me voy para la maravillosa consola, yo veo muchas opciones. Por acá en la opción de aplicación va a encontrar varias cositas, como local storage, session storage, IndexedDB, web SQL, las cookies, cache storage, application cache. Acá está todo lo que tiene que ver con el caché del navegador y de las aplicaciones. Pero entonces nos vamos a centrar en estos dos señores, el local storage y el session storage. Entonces, los dos son lo mismo, totalmente igual, solamente que guardan ciertas diferencias, que el local storage me va a guardar de una forma, digamos, permanente, o sea, va a ser local, o sea, lo voy a poder ver en todo el navegador, mientras que el session storage va a ser temporal. ¿Cómo así que temporal? Yo cierro la pestaña donde esté y se pierde el session storage. Vamos a hacer un ejemplito. Session storage, por tanto, espera, yo borro esto acá. Que tengo muchos ejemplos. Entonces, el local storage me va a permitir guardar hasta que yo borre las cookies o hasta que diga borrar historial. Él me lo va a guardar esos datos. Y van a ser permanentes. Ya miramos cómo así que permanentes. Mientras que el session storage solamente va a ser dentro de la página que yo lo cree y se borrará cuando yo cierre mi página. Para yo trabajar con local storage y session storage, lo único que tengo que tener en cuenta es que necesito un key y un valor. Ese key es que un identificador para yo poder almacenar en mi base de datos. Hagan de cuenta que esto va a ser como una base de datos pequeñita. Entonces vamos a hacer el ejemplo con session storage. Para yo crear un session storage, si ustedes miran en la W3 School, no, esto es en JavaScript, pero no en el storage. Bueno, en fin, si ustedes miraban allá en W3 School, está buscando, bueno. Usted me dijo que no estaba en HTML y no que, bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes miran ahí en la W3 School y él les dice que hay varias formas de guardar con el Session Storage o con el Local Storage. La más sencilla es que ustedes pongan Session Storage, punto, y ustedes ahí no tienen que poner getKey, sino que ponen el nombre de la sesión que ustedes quieran guardar, o sea, el ID que le quieran dar a esa sesión. ¿Para qué? Para luego recuperar ese valor. Entonces yo le pongo nombre y le llevo un valor. Si yo vengo y recargo mi página, ¿qué pasó con el Session Storage? Guardó un key nombre, ¿cierto? Y luego le asignó el valor. Si yo hago un alert, a ese Session Storage, ¿qué pasa? Él me retorna el valor que tiene este ID. Entonces va que es muy sencillo yo asignarle un valor y es muy sencillo yo qué, obtener un valor. Entonces así lo asigno y así lo tengo.
tanto para local storage como para el session storage. Entonces yo puedo almacenar todo lo que yo quiera dentro de local storage y session storage. Siempre me los va a guardar en qué tipo de datos. En string. Esto siempre va a ser un string. O sea, si yo guardo un número, ¿eso es un qué? Un string. Para él siempre va a ser un string. Pero ¿qué pasa? Si yo recargo la página y recargo la página, el local storage va a permanecer ahí hasta que yo lo borre, o sencillamente, si yo por ejemplo abro la misma página en otra pestaña, es la misma página pero la abrí en otra pestaña y vengo a ver el session storage, no está en cero, ahí está, ¿cierto? Si yo cierro las pestañas y vengo y abro, ¿qué pasó? Ahí está, ¿cierto? Y si yo cierro el navegador, ay, sí, verdad. Entonces va a existir. Sí, sí, sí. No cae en cuenta. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué existe? Porque ya siempre está ahí. Entonces, si yo vengo, bueno, ahí está. Ya guardo el local store, el session storage. Pero yo cierro la página, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, no, abrámoslo en otra. Vamos a mostrarle el ejemplo que ahorita sí no. Por eso se me hizo raro. No cae en cuenta. Si yo abro otra pestaña igualita a esta, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? No existe. Solamente existe dentro de esta. Y si yo cierro las pestañas y vuelvo a abrir, ¿qué va a pasar? Ya el valor deja de existir. Pero ¿qué pasa con el local storage? Si yo vengo y yo cambio esto en vez de session, pongo local. Entonces ya no vengo acá a mirar en session, sino que vengo a mirar en local y acá está el nombre, ¿cierto? Acá va a seguir el nombre. ¿Qué pasa si yo cojo y lo abro en otra pestaña? Ahí permanece, ¿cierto? Él va a permanecer ahí. Dime. Sí, permanece. Dime hasta que borre el historial. Si está en local y si yo cierro y abro de nuevo, ahí va a permanecer. Este local story y session historia es muy vital, o sea, es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí nos permiten almacenar valores que necesitamos de configuración. ¿Cómo así? Si nosotros, por ejemplo, nos venimos para acá, para Outlook, y le damos Application, si miramos el Local Storage, vea que ellos almacenan muchos valores. Tanto en el local como en el session. Por ejemplo, registran tokens, registran muchas cositas que, digamos, son muy sencillas para que no tenga que volver a la base de datos a consultar, sino que ahí permanecen. Cuando, por ejemplo, uno le dice recordar contraseña, que uno le dice recordar mi cuenta, ¿cierto? Que le presiona un cholito. A veces ellos guardan acá en el local storage para que usted cuando ingrese a la cuenta, ¿cierto? Desde ese mismo navegador, ya él sepa que ya usted se logueó, usted lo de ingresar. Entonces vea que esto es muy importante y me va a permitir guardar datos. Otro ejemplo de utilización del local storage. Cuando ustedes tengan un formulario inmensamente grande, ¿cierto? Que por algún motivo y razón se pueda colgar la página y que no termine el usuario de guardar, ¿cierto? Para yo no ir guardando en la base de datos, yo voy guardando en el local storage.
y en algún momento apagó el computador. ¿Qué pasa? Cuando él vuelve a aprender, si hay datos en el local storage, los vuelve a cargar en el campo. Es otro uso que le puede dar a local storage. Y vea que es muy sencillo. Así se crea. Y así que. Y así se obtiene. ¿Dudas, muchachos? Claro, entonces lo de local storage y session storage. Ahí en el local storage y session storage, ahorita pasamos a ver algo con los arrays, que es muy chévere, que la idea es almacenar arrays. ¿Por qué arrays? Porque uno puede guardar mucha información. Entonces almacenar los arrays de esta forma. Entonces si ustedes se fijaron acá, él tiene acá unas llavecitas. Y esto es un array, pero es un array en formato de string. Entonces ahorita vamos a ver cómo puedo guardar yo un array en ese local storage y cómo tenerlo para consultarlo como si fuera un array común y corriente. Pero si ustedes ven, esto es un array que tiene mucha información. Vea, tiene un ID, tiene otros códigos. ¿Ves? En este video no lo voy a poder subir a YouTube. Que toda esta información, por ejemplo, que ustedes ven acá, se puede utilizar en contra de, pues, de Outlook. Usted abre un Outlook y, digamos, copia y pega toda esa información que hay acá y de pronto en Outlook no, pero en otras páginas que guardan el local storage, ustedes cogen esa información, la pegan también en local storage y como es una forma de él autenticar también y obtener esa información, puede recuperar datos de esta sesión, porque él guarda muchos IDs. ¿Listo? Entonces, para que volvamos a pasar a lo de los arrays, vamos a ver lo del eliminar un elemento. Entonces, si ustedes vieron, JavaScript me permite hacer las cosas dinámicas, o sea, que yo todo lo vuelvo dinámico, o sea, que puedo crear dinámicamente, que puedo eliminar dinámicamente, que puedo mover dinámicamente. Pero al volver todo dinámico, yo tengo que tener en cuenta algo, que será que todo elemento debe tener un identificador, o sea, para yo saber quién es ese elemento. Y si se crea dinámicamente, ¿qué pasa? Si se crea dinámicamente, yo tengo que crear un identificador dinámicamente. Entonces ya vamos para eso. Entonces yo creo un ID, un campo de texto con nombre, un button. ¿Qué pasa con los buttons, por ejemplo? ¿Qué han encontrado ustedes con los buttons? ¿Qué se encontraron con los buttons? A ver, ¿quién tuvo problemas con un button? ¿Qué más? ¿Qué problema tuvo? No los podía meter dentro de la lista. El botón de eliminar. Ah, no. ¿Y por qué? Ah, bueno. El botón era que cuando yo recargaba, como él mandaba la información, entonces al recargar se me borraba obviamente la información de esa tabla o lista. ¿Qué problemas pueden haber con los buttons? Que si usted crea un button, él por defecto debería ser button, ¿cierto? Ustedes saben que los botones existen varios tipos. Está el tipo button, está el tipo submit y el reset, ¿cierto? ¿Qué hace el button? Nada. El button no hace nada, ¿cierto? Exacto. Un button es semánticamente es un botón, pero no tiene acción, ¿cierto? Pero un submit, ¿qué hace un submit? El submit sí tiene acción y el submit lo que hace es mandar la información que esté dentro de un formulario. Y el reset, resetea la información que esté dentro del formulario. Entonces el problema que se van a encontrar ustedes de pronto es que uno crea un button y le tiene que tener un tipo button. Porque si ustedes lo dejan solito o le ponen submit, ¿qué va a pasar?
¿qué va a pasar con este señor? Él va a recargar la página. ¿Por qué? Porque es un submit. Y esa es la función de un submit. Enviar todos los datos que hay dentro del formulario. Lo envía pues a un servidor. Pero entonces, como yo estoy trabajando con JavaScript, puedo dejar el formulario. Pero ¿qué debo hacer? Decirle que es button. ¿Para qué? Para yo mismo generar eventos. O sea, que no se genere solo el evento de enviar datos, sino que yo le pueda poner un clic y ejecutar una función de JavaScript. Entonces, si yo lo dejo así y vengo y miro, vea que sigue tal cual, ¿cierto? No pasa nada. ¿Por qué? Porque ya es button. Entonces, al ser button, él sabe que solamente va a ejecutar funciones de JavaScript las que yo le diga. Entonces le vamos a decir que va a ejecutar una función. Un clic. ¿Un clic qué es? Un evento, ¿cierto? Que llame guardar. ¿Y guardar qué es? Una función, ¿cierto? ¿Que dónde la creamos? En el JavaScript. Así de crean las funciones. ¿Qué le falta? Función. Listo, y vamos a crear por acá una tabla. Y va a tener el nombre. Pero aparte de eso va a tener la opción, pues, o eliminar. No, vamos a eliminar. Y tiene un tbody. Y le vamos a agregar un ID al tbody. Ustedes le podían agregar el ID a la tabla o al tbody, donde quisieran, ¿cierto? Listo. Entonces, tenemos algo así. Acá está mi botón que llama una función y acá está la tabla. Entonces, necesito coger lo que tiene el campo de texto. ¿Cómo lo cojo? Lo primero, declaro una variable. Y como tengo el campo de texto, document.get element by id, ¿cierto? Y el id que es txt. Necesito, ¿qué más? Capturar la tabla. ¿Por qué necesito capturar la tabla? Porque la va a manipular, ¿cierto? Entonces todo lo que yo vaya a manipular lo tengo que meter dentro de una variable en JavaScript. Tabla va a ser igual a document.get element by id tbl, ¿cómo le ponemos? Registro. Listo, ahora ¿qué hacemos? Entonces decimos tabla.inner html, ¿cierto? ¿Cómo le concateno? Más igual, entonces ya vengo acá. Si yo voy a crear algo dinámicamente, ¿qué es lo que se genera dinámico dentro de una tabla? ¿Qué es lo que hace que haya una fila y columnas? ¿Cuál etiqueta? ¿Cierto? La TR. Entonces yo siempre que vaya a generar HTML, ¿qué es lo que tengo que primero identificar? ¿Qué es lo que voy a generar? ¿Cierto? Si estoy dentro de una tabla, ¿qué genero? Fila, ¿cierto? Y columna. Si estoy dentro de una lista, si estoy dentro de un UL, LI, ¿cierto? Si quiero generar inputs, quiero generar un input, pues que me genere inputs, ¿cierto? Pongo la etiqueta de input. Entonces yo tengo que identificar qué es lo que quiero generar dinámicamente. Entonces acá yo dije, listo, quiero generar filas y columnas de una tabla. Entonces yo sé que las filas y columnas se generan así. Y acá le concateno ¿qué? Nombre, punto. Vamos a tener el valor. ¿Cómo se dice valor en inglés? Y luego otro
¿Y qué va a tener este? Un botón que es el que va a cargar de eliminar. Siento que es lo mismo de poner el integer en el byte y el punto value al momento de crear la variable. Sí, es lo mismo, solamente que yo, ¿por qué lo hago así? Porque así lo cogí el elemento y ya la variable la puedo utilizar con cualquier propiedad. O sea, acá le puedo hacer el value, por allá le puedo hacer in HTML. Acá un punto value, él dice. Si yo le pongo el punto value acá, ¿qué va a hacer esta variable? Esta variable ya, ¿quién es? La variable ya es el valor, solamente el valor. Exacto, entonces yo ya no puedo volver a utilizar este elemento. Mientras que yo lo dejo así, ¿quién es la variable? El elemento como tal, entonces yo le puedo aplicar cualquier propiedad. Entonces, creo un button. ¿Qué tipo tiene que ser el button? Tipo button. Si yo tengo comillas... No, yo no tengo con input al punto. Ah, también, sino que es la HTML4. Ya HTML5 ya tiene el button. Sí, no hay problema, sí, sigue funcionando. Si yo tengo comillas dobles afuera y quiero generar comillas adentro, ¿qué comillas pongo? Comillas simples. Si no pongo comillas. También en HTML5, sino que es el problema. HTML5 ya dice que los atributos no tienen comillas, pero como todos los navegadores no soportan HTML5, entonces va a funcionar, ¿cierto? Pero en algunos navegadores. Mejor que les pongan las comillas. Mejor que les pongan las comillas. Y le decimos eliminar. Entonces yo vengo y ahí va registrando. Y me va creando el botón para eliminar. Eso. ¿Cuál es la forma más fácil de eliminar? Si se supone que esto... Se pone un botón de link, ¿no? ¿Qué? El de borrar. Está el submit y está el de borrar. Ah, no, pero el reset es resetear información de los campos. No borrar los campos, sino la información que hay dentro de los campos. La forma más fácil de eliminar un elemento es eliminarlo por su ID. ¿Cómo así? Si yo le pongo un ID a este botón, bueno, al ID, al botón no, porque si no, eliminar el ID. ¿Qué elimino yo? La fila, ¿cierto? Entonces yo le pongo un ID a esta fila. TR nombre. Pero ¿qué pasa? Yo le dije, esta fila se va a llamar TR nombre. Entonces yo vengo acá. Si yo le doy clic derecho, ¿cómo se llama esta fila? ¿Y cómo se llama esta? Se va a llamar igual, ¿cierto? Todas se van a llamar de ahí igual, ¿cierto? Todas se van a llamar TR nombre. Entonces si yo mando a eliminar por TR nombre, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar todo. Entonces, ¿cómo podría ser yo un ID dinámico? ¿Qué imaginan ustedes? Ah, entonces José esa forma, no. Eso, muy bien, José. ¿Qué tendría que hacer yo? Utilizar algo que se incremente, ¿cierto? Algo que vaya cambiando y lo más fácil es, José, hilo. No, José, no estamos conectados, José, hermano, no. Lo más fácil que se vaya incrementando es un contador. ¿Dónde inició el contador? ¿Adentro o afuera de la función? Afuera, ¿cierto? ¿Por qué no adentro? No. ¿Por qué no adentro? Exacto. Porque si usted crea el contador adentro, es lo que se quiere decir, pero dígalo en palabras que todos entendamos. La función, cada vez que yo llame la función, ¿qué va a pasar? Va a volver a declarar, ¿cierto? El contador en cero. Entonces yo lo declaro acá afuera, como lo quiera llamar, como ustedes les dé la gana. Y acá adentro lo único que hago es que C++. Y para hacer esto dinámico, entonces yo digo, usted va a hacer TR nombre, pero
usted va a hacer el tr nombre 0, usted va a hacer el tr nombre 1, usted va a hacer el tr nombre 2, y así sucesivamente. Decimos, y si ya hicimos un ID dinámico, ya que tenemos el ID dinámico, ya sabemos a quién vamos a eliminar. Entonces creemos por acá una función. Función eliminar. El eliminar, ¿qué va a hacer? Va a coger el tr, ¿cierto? ¿Qué cómo se llama? Tr nombre. Y lo único que le va a hacer es tr.remove. Y ya con eso lo estoy eliminando, ¿cierto? Con esta función ya va a eliminar. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hago para que esto sea dinámico? Pues para saber a quién voy a eliminar. No, ya no voy a utilizar el de los row, sino que va a ser el remove para que me elimine el ID, pues el man que tiene este ID, o sea, el elemento que tiene este ID. Pero no, el ID no es de nosotros, tiene un contador de más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para saber ahí cuál es el que queremos eliminar? Si es el 0, si es el 1, si es el 2. ¿Qué imaginan ustedes que deberíamos hacer? No, acá no funciona. No puede ser el contador, porque el contador siempre va a mantener el último valor. ¿Cómo hago para saber? Bueno, vamos a llamar a la función eliminar. ¿Dónde llamo la función eliminar? En botón, ¿cierto? Entonces pongo un botón, le digo que apenas le den clic al botón, llame la función de eliminar. Pero entonces, ¿cómo le decimos que me elimine el que yo quiero? ¿Cómo le decimos que me elimine el 0, o el 1, o el 2, o el 3? No, Linden no. ¿Cómo le decimos a esta función que me elimine el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, acá? ¿Qué va a pasar? Vamos a eliminar todo. Sale un hermoso error. Porque no sabe, porque no existe tr nombre. O sea, solito tr nombre no existe. Existe tr nombre 0, tr nombre 1, tr nombre 2, tr nombre 3, tr nombre 4. Pero tr solito no existe. Entonces por allá se va a estar hablando de qué? De parámetros, ¿cierto? ¿Y cómo así que un parámetro? ¿Te le pasó con un parámetro? ¿Dónde? Acá. Acá. No. Porque yo el que necesito es identificar a quién voy a eliminar. O sea, yo necesito identificar a quién. ¿Dónde? Acá. Acá. Listo. ¿Y qué hago ahí? ¿Qué parámetro? No. ¿Qué parámetro tengo que mandar ahí? Ya digo bien, ya comenzó. No, this es para decir este objeto, ¿cierto? This es para decir este objeto. Pero, ¿cuál es? Si yo mando this, ¿a quién me elimina? Al botón. ¿Por qué? Porque está en el botón, ¿cierto? Yo necesito coger, es el tr, y ya le pusimos un identificador. ¿Qué el identificador quién va a ser? Este C, ¿cierto? Entonces, ¿a quién se le tengo que pasar? ¿A quién le tengo que pasar? A C. ¿Por qué a C? Porque si yo estoy diciendo que este tr, si yo estoy diciendo este tr va a ser tr nombre 0, entonces a la función de eliminar le estoy diciendo, ve, este es el 0. Si el otro es el 1, este es el 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago acá? Recibo una variable cualquiera
y ya la pongo acá. ¿Para qué? Para que quede tr nombre 0 o 1 o 2 o 3, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si es verdad o soy mentiroso. Entonces si yo le doy guardar y me paro sobre el elemento, ¿qué va a pasar? Este es el 0 y este es el 1. Muy bien. Si yo le doy sobre el botón, le estamos diciendo, ve, eliminame el 0. ¿Y este quién es? El 0. Y si yo le doy sobre este botón, eliminame quién? El 1. Este es el 1. Y yo le voy a eliminar, elimina el 0. Si yo le doy eliminar, elimina el 1. Y sencillo, se acabó. Ya muchachos, ustedes vean que JavaScript es un lenguaje muy simple, pero exige de mucha lógica. ¿Cómo así que lógica? Porque ya JavaScript es dinámico. ¿Cómo así que dinámico? O sea, te va a permitir esto. Cosas, eso es lo más simple que tiene pues JavaScript para volver dinámico, pero ya me comienza a permitir todo esto que me permite tener muchos elementos en mi página y yo tengo que identificar esos elementos. No lo borré para que no lo compartan. No, nada, yo los ahorro. Ya no, yo los monto. Y el video, y ahí está el video también. Yo lo he montado los dos, en el video y el en documentos de apoyo. Ustedes vean, muchachos, que en sí JavaScript es muy sencillo, pero tienen que aplicarle como esa pizquita de lógica para poder saber qué voy a manipular. Pero lo más importante que ustedes se tienen que grabar de JavaScript es a quién voy a manipular yo en JavaScript. O sea, a quién voy a manejar yo. Porque ustedes saben que JavaScript en estos momentos nosotros lo estamos viendo solamente para manipular el DOM, ¿cierto? Porque ustedes saben que JavaScript es tan grande que puedo guardar en base de datos, puedo hacer muchas cosas. Pero en estos momentos solamente lo vamos a ver como para manipular el DOM, para poder hacer las vistas más dinámicas. Ustedes conocen Trello. Trello, no. Por ejemplo, hay una cosa muy sencilla como Trello que es muy chévere. Se carga. Imagino que lo irán a ver cuando estén viendo proyecto el otro trimestre. Y es una plataforma muy chévere, ¿por qué? Porque es muy dinámica. ¿Cómo hay que dinámica? Me permite arrastrar, soltar, mover las cositas. ¿Ya la han visto? Ay, no, pues que no la conocía. Los berracos, no me acordaban del nombre. Entonces, todo esto de arrastrar, soltar, de volver una aplicación más dinámica, más usable, eso es lo que me va a permitir JavaScript. De esto, que yo utilice cualquier framework que exista en el mercado de JavaScript, pero esto me lo hace JavaScript, no el framework como tal, sino JavaScript. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar, muchachos. Que yo tengo un software de inventario, que tengo un software muy común, que todo el mundo ha hecho de ese tipo de software, listo, no importa, entonces hagámoslo de que la experiencia de usuario de ese software sea diferente, o sea, que él no tenga que dar tanto clic, que no tenga que ingresar tanto, sino que con solo mover, con solo abrir el ojo, que ya la cámara reconozca algo, y cierto, y eso todo se hace con JavaScript. Todo lo que ustedes quieran hacer en el navegador es con JavaScript. Y es así tan sencillo de saber qué voy a manipular. Ustedes identifican qué va a manipular y ya todo esto va fluyendo. ¿Por qué? Porque esto ya JavaScript te dice, ve, coge solamente qué vas a manipular. Y esto es muy largo, pero ya enseguida que veamos una introducción a jQuery pequeñita, que mañana continuamos, van a ver que esto ya se convierte en algo más pequeño, ¿cierto? jQuery ya me va a permitir de que esto ya no sea tan extenso y que yo manipule los elementos de una forma más sencilla. Entonces, ahora nosotros hablamos de un array, ¿cierto? Nosotros veíamos por acá que tenemos... Ah, no, sí, yo lo dejo ahí. Nosotros tenemos por acá un array. Y sabemos que un array se declara de esta forma, ¿cierto? ¿Y cómo lo lleno? Entonces yo lo puedo llenar 0, 5, rojo, pera,
8. Entonces, eso es un array. ¿Cómo hago para ver ese array en consola, por consola? Console.log y yo pongo acá datos. Esto solamente es para mirar qué tiene mi array. Entonces, si yo recargo, vea que acá está mi array. Y me dice, en la posición 0 está el 0, en la 1, 5, en la 2, rojo, en la 3, espera. Ah, que yo quiero acceder a rojo. ¿Cómo hago para acceder a rojo? Datos en posición 0, 1, 2. Recuerden que comienza desde 0. Y ahí sí accede a posición rojo. Listo, entonces va que un vector es lo mismo que ustedes vieron en algoritmos. Solamente que acá el vector ya me permite cualquier tipo de datos. O sea, me permite de números hasta string, hasta booleanos. O sea, yo puedo meter cualquier tipo de dato dentro de mi vector. Pero ustedes en JavaScript no solo se van a encontrar vectores, sino que van a encontrar vectores y objetos. Y un objeto es así. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué diferencia entre este y este ahora? Exacto, que declara como una variable, como un objeto por dentro. ¿Cómo así? No sé, dejémoslo así. Que yo ya para acceder, si yo vengo y le hago un console.log. No, porque allá va la entre comillas. Para que vean que no hay problema de dejar entre comillas o por fuera. Ya vamos a ver eso. Si yo le hago un console.log a personas, a la que acá me devolvió. Si es un vector, el valor que es por posición, ¿cierto? Y la posición es numérica. Pero si es un objeto, es por clave. Y la clave es la que yo pongo acá. Entonces yo pongo clave, valor, clave, valor, clave, valor. Y la clave puede ir en mayúsculas, pues puede ir entre comillas o puede ir es por orden alfabético. lo ordena alfabéticamente, pero yo puedo acceder. Yo quiero acceder, por ejemplo, al nombre. Entonces, persona, punto, nombre. Ya sí accedo al nombre. Entonces, en un vector yo accedo por posición, mientras que en un objeto accedo por... Caterina habló. Caterina, dime, Caterina. Accedo por... ¿por la qué? Ay, Caterina, lo había dicho bien, Caterina. Dilo duro, por favor. ¿Por la qué? Exacto, por el identificador, exacto. Muy bien. ¿Qué nombre le doy este valor? Una palabra de igual manera. Sí, si yo vengo acá y le digo, nombre, punto, El mismo de Juan, ¿cómo se puede? ¿Cómo así? Poner otro nombre. Sí, ahí. Crear otro nombre. No me puede. Exacto, siempre hacer clave valor. Si usted quiere otro, ya vamos para allá. Si usted quiere manipularlo, usted puede decir persona, punto nombre, pues ya no va a ser Juan, sino que se vaya a ser Luisa, por ejemplo, que está toda callada hoy. Entonces ya... Pero lo que quiere decir es que más que Juan es Luis. Exacto, no, ya vamos para allá, sí. Entonces yo lo puedo manipular así, lo mismo que este señor. Yo puedo decir, datos en posición 3, no, son 2. 2 pues, no, son 4. Llevémosle... No. ¿Cierto? Entonces si yo vengo, ya en la posición 4 va a estar no. Entonces yo lo puedo manipular así. ¿Cierto? Los objetos los manipulo así y los datos los manipulo así.
pero normalmente nosotros no los vemos separados. Nosotros en JavaScript vamos a ver la combinación de los dos. Vamos a ver un vector que tiene objetos adentro. ¿Cómo así? Entonces viene este señor por acá, que llama registros y creó un vector. Pero ¿qué va a tener ese vector adentro? Ese vector adentro va a tener objetos. Entonces va a tener nombre. Listo. Entonces, ¿esto qué es? Esto es un vector. ¿Y qué tiene adentro? Objetos. Y esto es lo que ustedes van a conocer como un JSON. Este es el famoso. Eso es como. Se van a conocer como los famosos JSON. ¿Por qué? Porque el JSON es un formato de transporte de datos. Y los datos siempre se van a transportar de esta forma. Un vector que tiene muchos objetos adentro. Y así. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero pintar registros. No, eso así, eso sí es tipo, pues el tipo de dato que sea. Por ejemplo, si yo tengo esto así entre comillas, esto es un entero. Entonces me devuelve, vea, esto es un vector con 6 posiciones y dentro de cada posición hay un objeto. Estas son como las matrices. Es un vector con matriz, antes que o sea, es un vector con fila y columna, solamente que para acceder usted a la columna no pone posición, sino que pone 0. Ve, pone nombre o teléfono. Entonces sí se vuelve más sencillo. Listo, y si yo quiero acceder a Luisa, no, qué pena. Si yo quiero acceder a David, ¿Cómo pondría? Estoy primero dentro de qué? Dentro del vector. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La posición. Entonces, David, el 2. Y luego, punto, nombre. Y ya, si accedo a David. Listo, entonces va que ya este señor, como es un vector, entonces accedo al vector. ¿Y el vector en qué convirtió? ¿Esto en qué convierte? En un objeto, ¿cierto? En este objeto que cogí. Y ya puedo decir punto nombre para convertirlo. Antes yo ya pongo acá registros en posición 2 punto teléfono. No, así ya. Y ya puedo acceder a los dos. Yo quiero recorrerlos todos, entonces ya puedo utilizar. ¿Qué utilizo para recorrerlos todos? Hay algo muy bonito que se llama el for each. Bueno, el for, ¿cierto? Yo lo puedo hacer con un for, pero hay algo que se llama el for each. Entonces yo lo pongo así, registros.for each. Y pongo i, e. Índice, elemento. ¿Por qué pongo esto? Por lo siguiente, yo pongo console.log y lo que va a hacer el for each es recorrerme este. Pero cuando me recorra ¿dónde me lo va a almacenar? En E. Entonces, ¿quién sería? Va a ser cada uno de estos objetos. Entonces, si yo quiero acceder a todos los nombres, punto nombre. Y al teléfono también, punto teléfono. Si yo vengo, bueno, marchi con el link. ¿Qué hace? Se truecan. Ahora sí. Entonces aquí esto me lo voy a volver azulito porque es un entero. Entonces no, este es el E y este es el I.
El E por elemento, pues ustedes les pueden poner cualquier nombre. O sea, acá puede poner el elemento. Antes que acá ya tienen que utilizar elemento. ¿Cierto? Acá estas dos variables lo que hace es, el elemento es todo esto. ¿Y el I quién sería? El índice de esto, ¿quién es? 0, este. 1, este. Y este. Pues no ustedes para contar, sus peladas vuelan contando. Listo, entonces ve ahí ya me los devolvió. Tal cual, con este for each lo puedo recorrer. O lo puedo hacer con un for tranquilamente. No. O lo puedo hacer con un for al que no le gusta el for each. Te hago un for. Creo una variable que comience desde 0. Que vaya ahí menor. ¿A dónde? A registros. ¿Cómo es el tamaño? .len. Y que vaya ahí más. Y hago lo mismo, solamente que ya que después sigue siendo extenso. Porque tengo que poner registros. En posición. ¿En posición qué? Y lo mismo acá. Registro en posición I. Y acá me los recorre tal cual. Este es el for y estos son los otros. Documentos de apoyo. Entonces va que en el for, pero el for se vuelve, mientras que el for each acorta todo. Entonces el for each les va a permitir recorrer todo tipo de vector, solamente vector. Si yo quiero recorrer un objeto, no. El for each solamente va a permitir recorrer un vector. Listo. Ahora, yo quiero almacenar a este señor dentro del session storage. Dentro del local storage. Entonces yo pongo local storage punto personas igual a registros. ¿Será que funciona así? Tengo registros, ¿cierto? Eso, personas es algo que va a crear. El local storage lo que hace es el que hay que yo le ponga. Si existe, reemplaza el valor. Y si no existe, crea esto y le lleva el valor. Pero registro, ¿quién es? Registro es un vector, ¿cierto? ¿Y él recibe qué? No, el local storage ¿qué recibe? String, solamente string, ¿cierto? Entonces si yo vengo y recargo, vengo aquí a application, ¿qué es eso? Oye. Y que vea, si yo vuelvo a acceder a esta información, no voy a acceder a la información que es. ¿Por qué? Porque es un objeto, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que convertir eso en un string. ¿Y cómo hago para convertirlo en un string? Muy sencillo. JSON.string50. Entonces lo que hace esto es convertirme un vector de objetos en string. Y si yo vengo y recargo, entonces ve acá, ya lo tengo. ¿En forma de qué? De string, ¿cierto? Pero entonces yo lo quiero coger por acá. Entonces yo lo cojo por acá en una variable. Cojo lo que tiene local storage. Y quiero acceder a Juan. ¿Cómo hago para acceder a Juan? ¿Cierto? Acá lo metí dentro del local storage. Acá estoy accediendo a él. Y quiero acceder a Juan. Entonces, ¿cómo accedo a Juan? P. Eso. ¿Por qué los cortes? Porque un vector. Quiero acceder a Juan. 0. Punto.
nombre, ¿cierto? Pero vean lo que va a pasar. Un definido. ¿Por qué un definado? Un define. ¿Por qué un definido? Ah, no. Porque era un definido. Porque está indefinido. Nosotros lo convertimos acá en string y lo guardamos dentro del local storage. Y acá lo que estamos haciendo es volverlo a coger. ¿Y en qué tipo está cuando lo volvemos a coger? En string, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a acceder a un string así? ¿Qué toca? Lo que cogemos, volverlo a ¿qué? A convertir. Entonces, ¿cómo lo convierto de nuevo? JSON.parse. Parce, porque ya es parce de un string. No, porque lo cogimos, esto lo convierte en string. Y parse lo que hace es convertir un string en JSON. Entonces, si yo vengo acá y recargo, ya puedo acceder a. Entonces, de esta forma, puedo yo almacenar un JSON con muchos datos, un array con muchos datos dentro de un local storage. Y cuando lo vaya a acceder, lo puedo acceder así, pero lo tengo que convertir otra vez en JSON para manipularlo pues como JSON, como un vector como tal. Ayuda, muchachos.